Épale, estamos aquí en el segmento de los audaces. Así es, con nuestra querida Rosa Anacaona, que viene con un tema muy importante porque muchos de nosotros vamos a recibir el doble sueldo. Vamos a recibir el doble sueldo en el paraíso. No, tú sabes que no. Par de manzanitas y par de manguitos. De taparrabo para que no anden cuera en la calle. Ay, Dios mío. Muchachos, respeta a Rosa. Rosa, cuéntanos cómo podemos planificarlos para recibir y para dar el doble sueldo. Mira, hay que saber calcularlo. Vamos a empezar por ahí. Exacto. Entonces hay 3 formas de calcularlo, que es cuando tú trabajaste el año completo, por ejemplo, o cuando trabajaste solamente una parte de ese año, o cuando tu salario es variable. ¿Qué significa salario variable? Que tú no recibes lo mismo todos los meses. Por ejemplo, la gente que cobra comisión y ese tipo de cosas. Ok. Entonces, para la gente que trabajó el año entero y tuvo un mismo salario durante el año es muy fácil. Porque ese salario bruto que a ti se te ofrece es el que tú vas a recibir en diciembre como salario número 13 o salario de Navidad, como le dicen. Okay. Ese salario no lleva ningún tipo de retención, ni de impuestos sobre la renta, ni de las contribuciones a la TCS. Okay. Entonces, si a ti te dicen que tu salario son 50,000 pesos y tú durante el año completo te ganaste esos 50,000 pesos, en diciembre tú recibes 50,000 pesos enterito. Ay, sin ningún tipo de retención. Sí es bueno. Óyeme, es el salario que uno mejor recibe, con más felicidad. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo inicié a trabajar a mitad de año? Llevo 6 meses ya en la empresa, es decir, tipo julio, por ahí. Julio, inicié en julio. Y ya llego a diciembre, me toca doble sueldo en base a los 6 meses, más no el año. Exacto, mira, el salario de Navidad es un derecho adquirido del empleado, con lo cual no importa si no trabajó el año entero, siempre que haya durado más de 3 meses en la empresa ya le toca. Mira, yo tengo un mes y pico trabajando aquí, yo siento que tengo un año. Mira, Belio, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuánto cacao que tú me vas a dar? ¿Cuánta mate que tú me vas a dar? Porque no podemos vivir así. Lo que queremos es que pida cacao. Ay. Entonces, cuando la persona tiene más de 3 meses trabajando en la empresa, ya le toca el salario de Navidad. Imagínate que haya entrado en julio, como tú dices. ¿Qué hace? Suma los salarios que recibió desde julio hasta diciembre y lo divide entre 12, porque es la 12ª parte del salario anual. Más despacio esa parte. Ok, vuelvo y repito. Ajá. Ok, sí. No, porque me quedé como que dije... Yo estoy anotando para después hacer mis preguntillas. Muy bien. Dale. ¿Ves? Ella anota. Ok. Tú sumas todos los salarios que te ganaste en el año, desde que entraste a la empresa hasta diciembre. Ok, es decir, yo empecé en julio, tengo 6 meses ya en la empresa. Entonces yo sumo esos 6 salarios. Sí, y el resultado lo divides por 12. Exacto, 6 entre 12 en este caso. Los 6 salarios entre 12. 6 entre 12. Entonces, eso es mi sueldo. Tu proporción de salario de Navidad, porque como no trabajaste el año completo, Exacto, lo una que te toca proporción. es una proporción. Y eso también es libre de impuestos y libre de retenciones. Siempre, salario de Navidad, siempre que sea salario de Navidad, no va a llevar ningún tipo de retención de impuestos sobre la renta ni de seguridad social. Exacto, o sea que mis manzanas van completas, no me puede decir que No te la picotear la pueden manzana. morder. Ah, muy bien. No te puede morder la manzana. Exacto. Y de cara, por ejemplo, a las personas que trabajan por iguala o que son freelance, ¿por qué no se da doble sueldo? Porque no hay una relación de dependencia. Entonces no hay un derecho adquirido que implica el salario de Navidad y las vacaciones. Porque esa persona, tú no respondes, o sea, tú no le pagas seguro social, tú no le pagas... No es un empleado. Exactamente, no es un empleado. Con lo cual, señores, siempre me preguntan cerca de esta fecha que si al contador o a esa gente que hay que pagarle igual a todos los meses, que si en diciembre hay que pagársela doble. Entonces, claro que no. Exacto. Usted le da un cariñito. Si quiere. Si pero quiere. no es Claro. una obligación, no hay nada que te ate a pagarle 2 veces esa iguala en Remuneración. diciembre. Exactamente. Así me Entonces, gusta. las personas, por ejemplo, que ganan comisión o ganan incentivos o tienen algún bono recurrente, eso se va a considerar parte de su salario ordinario. Y también, en el caso de calcular el salario de Navidad, van a tener que considerar esos pagos que recibieron durante el año. Ay, pero eso es mucho. Sí y no, porque por ejemplo, las personas que son vendedoras ganan un salario mínimo. El salario mínimo ahora mismo son 12,000 pesos aproximadamente. Ok. Lo que hace que esa persona tenga un salario más atractivo son las comisiones. Claro. Entonces, claro, esas comisiones van a formar parte del cálculo del salario de Navidad. Ah, pero digamos que esa comisión subió a $1,000,000 de pesos. Pues le toca. Le tocan 2 millones.
no 2 millones, hay que hacer el cálculo. Acuérdate que sumamos todos los salarios del año completo, incluyendo esas comisiones, incentivos, bonos regulares. Por ejemplo, cuando te dan un bono por el uso de tu vehículo, que es recurrente todos los meses, todo eso se va a sumar. Todo lo que te hayas ganado en el año. Ah, pero sí, cae muy bien. Y yo que ando en canoa en este paraíso, y así como con taparrabo y cosas así. Remando fuerte. Remando. Tú me tienes pasando trabajo, Helio. No podemos vivir así. ¿Oíste, Evo? Evo, yo salí de tu costilla. Súbeme mi salario. Para lo que te conviene salir de la Claro, mi costilla. amorcito lindo. Estoy yendo esto. Mi amor necesito 5 manzanas más. Por Porque lo encontré un menos. taparrabo muy lindo y muy sexy que me quiero poner. Un par de plátanos te voy a mandar. Ok. Oh, padre. Pues bien, entonces, claro, después de sumar todos los salarios que recibí durante el año, simplemente lo voy a dividir por 12 y eso va a ser mi salario de Navidad. Hay algunas partes que dicen que el salario de Navidad no tiene como un mínimo, sino como que eso es lo que establece la ley. Sin embargo, si tu empleador te quiere dar bonos extras, lo pudiera hacer, porque hay una sentencia del tribunal que dice que se puede. ¿Y eso sucede? Bueno, habrán empleadores que sí, si supieras. Que son hay, justos. muchas, Heavy. hay muchas empresas que en Navidad, aparte del salario número 13, también dan bonos por desempeño. Claro. Y algunos bonos adicionales a los Ok. empleados. Sobre todo en niveles ya más altos de gerentes en adelante, que siempre tienen otro tipo de compensación. Te vamos a dar un plátano maduro por desempeño, ¿ok? Ese va a ser tu bonificación. Oye, un ramillete, ¿cómo que se llama eso? Un racimo. Un Una racimo mano. de plátano, una mano de plátano. Ya lo Pero, saben. y por ejemplo, en ese caso, hablamos de bonificaciones que por ley se puede, pero ¿es obligatorio el sueldo de Navidad? Sí, por lo que te dije hace un rato. El salario de Navidad es un derecho adquirido. A partir de que ya tú tienes 3 meses y un día trabajando en la empresa, ya tienes derecho a eso. Entonces Ok. no te pueden... Ese salario de Navidad, por ejemplo, si tú tienes préstamos con tu empleador, es decir, que tu empleador te haya dado un préstamo, al momento de liquidarte o lo que sea, no puede tocar el salario de Navidad ni lo que corresponde de vacaciones para fines de cobrarse lo que te prestó. O sea, así de Ok. seguro es el salario de Navidad. Wow. No es lo mismo que la participación en la bonificación en los beneficios del año, que son las bonificaciones de ley, que esas van a depender de si la empresa tuvo beneficios o no. No es el mismo caso. Bien, el salario de Navidad siempre tiene que estar ahí. ¿Y si la empresa tuvo pérdidas reales, que el empleador puede ver, mira, estamos en olla aquí, cayeron las ventas aquí, Te deben tu salario de Navidad. como obligatoriamente? quiera. Sí. Algo importante es que el salario de Navidad, según el Código de Trabajo, debe pagarse entre el día 1 y el día 20 de diciembre. No puede pasar del día 20. Oh, ¿y por qué? Porque la ley lo dice. Y a veces la respuesta es simplemente porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice. Bueno, también para que disfruten de ese doble dinerito en esta época, Claro. en esta etapa. Es importante que si uno va al cajero en estas fechas, uno se cuide bastante. ¿Qué tal porque si no van al cajero? todo el mundo, bueno, pero hay gente que necesita ir, entonces si van, que se cuiden mucho, porque siempre en estos días la inseguridad se aumenta un poco Y más en la calle, Más cuando como sabemos que hay estamos. más dinero. Sí. Sí, hay que usarlo sabiamente, señores. Si usted puede hacer transferencia, haga transferencias. O sea, si puede ir a un comercio, pregúntele, mira, yo te puedo pagar con transferencia o llame antes para que usted no ande con ese efectivo arriba. Ahora hay muchas formas de tú hacer pagos con tu dinero sin necesidad de tenerlo en efectivo. De hecho, las cadenas grandes de supermercado venden bonos. Que si tú le también. quieres comprar un regalito a alguien, tú fácilmente puedes ir y comprar un bono electrónico, por cierto. Claro. Y se lo das a esa persona y esa persona va con su bono y le dice, mira, yo te voy a pagar con esto. Y ahí tú te evitas cualquier tipo de peligro. Exacto, y al final él decide si lo gasta en electrónico o lo hace una compra, porque esos bonitos son muy bonitos. Caen muy bien esos bonitos. Claro. Para la parte de la empresa, este es, como es un gasto, digamos, obligatorio, es un gasto totalmente deducible también. Así que... ¿Qué significa deducible? admitido para fines de calcular tu impuesto anual. Entonces, o sea, que te lo reducen al final. De lo que la empresa paga de bonificación y de salario de Navidad, tiene que pagar menos impuesto al final del año. Ah, pero así sí. Así ganamos todos. Así sí, claro que sí. Así que ya saben. Porque yo conozco de casos que hay gente que comisiona 1 millón en ventas y así. O sea que si les reducen eso al final del año, A la empresa, sí. a la empresa, por Claro. supuesto.
Por Porque se supuesto. le hace un hoyo a esas empresas. Y por ejemplo, y ya con esta pregunta cerramos, si por ejemplo yo estoy en ventas, ¿no? Ujú. Y me corresponden bonificaciones y todo eso, más comisión, ¿yo tengo que reportar ante la DGI o lo hace eso la empresa lo hace eso la empresa por mí? Ah, importante, claro. Ey. Cuando somos empleados, bien, nuestro empleador es quien va a pagar todos nuestros impuestos en nombre nuestro. Ok. Por ejemplo, yo trabajo en Seiton. Seiton es quien paga mi impuesto sobre la renta como empleada. Eso va a pasar siempre que yo esté en una sola nómina o tenga un solo trabajo. Porque si estoy en más de una nómina, entonces yo voy a tener que elegir uno de mis 2 empleadores para que reporte mis impuestos, o voy a tener la obligación de presentar una declaración jurada personal. Que eso es directamente yendo yo a la DGI. Entonces, como las personas preferimos no bregar con eso, cuando somos asalariados, siempre es el empleador que lo hace. Ok. Bien. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas de que una persona se prepare para esto? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Del salario de Navidad, Ujú. lo preferible es que todos los meses tú cojas tu nómina, la que pagaste, lo que te costó ese personal, y lo dividas entre 2 y vayas guardando ese dinero. Oh. Porque, ¿qué pasa? En diciembre, muchas empresas tienen la situación de que no tienen mucha facturación. Sin embargo, es un mes de muchos gastos, porque aparte que tú tienes que pagar el doble de la nómina, Ujú. porque es otra nómina que tú pagas adicional, tienes los gastos de la fiesta de Navidad, que los gastos de representación, o sea, hay muchos gastos adicionales en el mes de diciembre. Sí. ¿Qué pasa entonces? Tu liquidez se ve muy afectada. Y la liquidez es lo que hace que un negocio quiebre. Si tú no tienes dinero ahí disponible para cumplir tus compromisos. Entonces, en vez de esperar a noviembre o a octubre para decir, ay, tengo que pagar tanto de salario de Navidad, Ujú. puedes ir haciendo una reserva todos los meses y de hecho los puedes invertir en algún certificado o alguna administradora de fondo de inversión. Ok. Y te ganas unos intereses ahí también Ah, eso adicionales. está inteligente. Eso está muy inteligente e interesante. Claro, cuidar mucho la liquidez y planificar tu negocio. Creo que en el programa anterior hablamos de presupuesto. Sí, de Eso es presupuesto. parte de presupuestarte. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes dinero, se te vuelve muy caro. Y ahí es donde se te empiezan a acumular deudas y moras y recargos. Y llega un momento en el que ya tú no puedes sostener el negocio, porque se te hace muy difícil conseguir el dinero para seguir operando. Ok. Entonces, cuando nos presupuestamos, y por lo menos para esta parte del salario de Navidad, sabemos que tenemos que pagar sí o sí, porque imagínate que un empleado que entró en enero, tú lo despediste en agosto. En agosto tú tienes que pagarle lo que tenía acumulado de salario de Navidad. Claro. O sea, que como quiera lo tienes que pagar. Si vas haciendo esa reserva desde principio de año, pues mejor todavía. Buenísimo. ¿A dónde te podemos conseguir, querida Rosa, si tenemos alguna duda al respecto? Claro, el WhatsApp es 809-792-4784 y en Instagram Rosa Anacaona, todo junto. Y esa indígena bella. Rosa Anacaona con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Siempre es un Rosa. placer. Continuamos en Adana y Evo. En todas partes.